En la oscura encrucijada de la frontera entre Arizona y México, una sombra sin rostro se cierne sobre la tierra. Una sombra que lleva consigo no solo la carga del narcotráfico, sino también la amenaza de la guerra. Esta semana, el paisaje ya tenso se volvió aún más ominoso, cuando miembros de cárteles fueron capturados en video moviendo maquinaria pesada, derribando partes del muro fronterizo. La periodista que documentaba el suceso recibía besos lanzados por estos criminales, quienes se burlaban y reían ante la cámara. Antes de adentrarnos más en este sorprendente suceso, no olvides darle like y suscribirte al canal, pues tu apoyo es muy importante para nosotros. Comenta y comparte para ser parte de la comunidad. Ahora sí, proseguimos con la historia. En medio de este ambiente tenso, la candidata republicana al Senado, Kari Lake, ha hecho una afirmación audaz. Los cárteles mexicanos han declarado la guerra a Estados Unidos. Este anuncio ha sacudido el panorama político, generando preocupaciones sobre la seguridad de la nación y planteando preguntas sobre si estamos al borde de un acto de guerra. Para entender completamente esta situación, es crucial contextualizarla. La frontera entre Arizona y México, con sus 389 millas de extensión, ha sido durante mucho tiempo punto de discusión en torno a la inmigración y la seguridad fronteriza. Cruces no autorizados, tráfico de drogas y contrabando de personas han sido desafíos recurrentes. La proximidad a México y el vasto terreno desértico hacen de esta frontera un punto significativo para quienes intentan ingresar a Estados Unidos sin la documentación adecuada. Ahora, las afirmaciones de Kari Lake sobre una invasión de un ejército extranjero conformado por hombres en edad de combate plantean una cuestión fundamental. ¿Es realmente un acto de guerra o una visión exagerada? Kari Lake, candidata republicana al Senado en Arizona, ha expresado de manera contundente sus preocupaciones sobre la seguridad fronteriza e inmigración. Sostiene que Arizona está siendo invadida por un ejército extranjero de hombres en edad de combate, cruzando ilegalmente la frontera desde México. Estas afirmaciones, aunque impactantes, requieren un análisis más profundo. Datos oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran un aumento en las detenciones en la frontera Arizona-México en los últimos meses. Sin embargo, es crucial destacar que la mayoría de estas detenciones involucran a personas que buscan asilo o que intentan ingresar a Estados Unidos por diversas razones, no necesariamente los hombres en edad de combate que Lake sugiere. Los datos revelan una imagen compleja, influenciada por condiciones económicas, situaciones políticas en países vecinos y cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos. Un incidente reciente captado por un reportero mostró a contrabandistas utilizando herramientas eléctricas para abrir una puerta en el muro fronterizo. Sin presencia visibles de agentes de la patrulla fronteriza, los contrabandistas realizaron su operación sin obstáculos, desafiando las medidas de seguridad. Este incidente ilustra la precaria situación en la frontera, donde la audacia de los cárteles parece no tener límites. La situación se complica aún más con la creciente presencia de cárteles en territorio estadounidense. Un ejemplo es el caso de Eric Toñi Ramírez, un hombre de Texas que se jactó de robar 50,000 a un cártel mexicano. Este atrevido acto desencadenó su secuestro por hombres armados en cuestión de horas, revelando la capacidad de los cárteles para operar y tomar represalias en suelo estadounidense. La evolución de las tácticas de los cárteles en México ha sido asombrosa y alarmante. Desde la integración de armamento de grado militar hasta el uso de vehículos blindados improvisados y dispositivos explosivos improvisados. Los cárteles se han transformado en fuerzas altamente militarizadas. La disponibilidad de armas de este calibre ha desencadenado consecuencias devastadoras, incluyendo batallas territoriales y actividades criminales que rivalizan con la guerra convencional. En la siguiente sección exploraremos las fuentes de este armamento militar de los cárteles y las áreas en México donde el enfrentamiento entre grupos criminales y las autoridades se ha enraizado. Además, examinaremos cómo la respuesta del gobierno y las fuerzas armadas se ha visto desafiada por la adaptación constante de las tácticas de los cárteles y la persistente corrupción en sus filas. La armería de los cárteles y el conflicto en Trenched. Las fuentes de armamento de grado militar para los cárteles han contribuido significativamente a su evolución y a la escalada de la violencia en México. Estas armas les proporcionan un nivel de poder de fuego y sofisticación que rivaliza incluso con algunos ejércitos nacionales. Pero, ¿de dónde obtienen los cárteles estos arsenales mortales?
La primera fuente es Estados Unidos, donde compradores de paja adquieren rifles semiautomáticos como AR-15 y AK-47 que luego son contrabandeados hacia México. Estos rifles de modelos civiles pueden modificarse fácilmente para tener capacidad de ráfaga y fuego automático, otorgando a los cárteles acceso a armas de alto calibre. La segunda fuente de armamento militar es el saqueo de armerías militares en América Central. A lo largo de los años, estos depósitos han sido blancos de grupos criminales, dejándolos sin armas ni municiones. Los cárteles han aprovechado esta situación para adquirir armamento pesado, como lanzagranadas y ametralladoras medianas y pesadas. Este saqueo ha sido una fuente significativa de armas de infantería militar real para los cárteles, otorgándoles una ventaja considerable en términos de poder de fuego. La tercera fuente de armamento de grado militar se encuentra dentro de México mismo. Funcionarios políticos y militares corruptos participan en el contrabando de armas militares desde bases y arsenales del Ejército y la Guardia Nacional. Esta complicidad permite a los cárteles acceder a armas de alto calibre y municiones, alimentando la violencia y la inestabilidad en el país. El acceso de los cárteles a este armamento de grado militar ha tenido consecuencias devastadoras para México. Estas armas no solo les han permitido participar en batallas con grupos rivales, desafiando a las autoridades, sino que también han llevado a un aumento en la violencia y la brutalidad. Los cárteles no solo poseen armas de fuego, sino que también emplean dispositivos explosivos improvisados y bombas de coche antipersonales estratégicamente, siguiendo tácticas similares a las utilizadas por organizaciones terroristas. La disponibilidad de estas armas ha transformado a los cárteles en fuerzas altamente militarizadas, capaces de librar batallas que rivalizan con la guerra convencional. Los enfrentamientos prolongados en regiones específicas como Aquillila en Michoacán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras Unidos luchan ferozmente por el control, han convertido estas áreas en campos de batalla. Ha experimentado una guerra territorial, con líneas del frente y trincheras defensivas trazadas en todo el municipio. Estas elecciones tácticas buscan interrumpir las líneas de comunicación, facilitar emboscadas y ayudar en el escape de los cárteles. La violencia en estas áreas ha llevado a una militarización implícita de zonas urbanas, donde la población civil se ve atrapada en medio de un conflicto sin cuartel. Otro incidente paradigmático de la creciente influencia de los cárteles tuvo lugar durante el arresto y liberación posterior de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, suceso ocurrido en Culiacán. La ciudad quedó paralizada por la violencia y el caos mientras los cárteles mostraban su poder, controlando calles, bloqueando carreteras y tomando rehenes. Este episodio dejó a la vista la incapacidad del gobierno para mantener el orden y la seguridad. La respuesta del gobierno de retirar las fuerzas de seguridad, argumentando la prioridad de evitar pérdidas humanas, generó un debate sobre la efectividad de las estrategias actuales. Mientras algunos respaldan la precaución para evitar un mayor derramamiento de sangre, otros ven en esta retirada un precedente peligroso que podría alentar a los cárteles a usar tácticas intimidatorias para asegurar la liberación de sus miembros. La ciudad de Culiacán quedó marcada por este episodio, con calles bloqueadas, autos incendiados y una población atemorizada. La audacia de los cárteles se exhibió claramente mientras tomaban rehenes, incluso atacando el complejo de viviendas de los soldados. Esto provocó una pregunta fundamental: ¿tienen los cárteles más poder que el gobierno mexicano? La incapacidad del gobierno para contener la violencia ha llevado a críticos y expertos a cuestionar la efectividad de la estrategia actual, centrada en evitar el uso de la fuerza y abordar problemas sociales. La retirada en Culiacán puede ser vista como una señal de que los cárteles tienen más poder de que el gobierno mexicano quisiera admitir. En este contexto de violencia, inseguridad y creciente poder de los cárteles, las afirmaciones de Kari Lake sobre una guerra declarada por estos grupos adquieren una nueva perspectiva. ¿Es realmente un acto de guerra o una manifestación más de la creciente influencia de los cárteles en la región? Cárteles y corrupción, la fusión peligrosa. La relación entre los cárteles y la corrupción en México ha sido una fusión peligrosa que ha exacerbado la crisis y ha socavado los esfuerzos del gobierno por mantener la ley y el orden. La corrupción política y militar ha permitido que los cárteles consoliden su poder y continúen operando con relativa impunidad. La corrupción dentro de las filas políticas y militares ha alimentado el ciclo vicioso de violencia y crimen organizado en México. La convivencia de funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad con los cárteles ha permitido la infiltración de estas organizaciones criminales en las instituciones del país, minando la efectividad de las medidas de seguridad y la aplicación de la ley.
En muchos casos, los cárteles han comprado a funcionarios de bajo y alto rango en municipios y estados, asegurando su lealtad mediante sobornos y amenazas. Esta infiltración ha llevado a la creación de un entorno propicio para las operaciones de los cárteles, brindándoles información privilegiada y permitiéndoles evadir con mayor facilidad las acciones de las fuerzas de seguridad. Además, la corrupción en las Fuerzas Armadas ha facilitado el acceso de los cárteles a armamento militar y municiones. La complicidad de ciertos elementos dentro del Ejército y la Guardia Nacional ha permitido el contrabando de armas desde arsenales oficiales hacia las manos de los cárteles. Esta colaboración corrupta ha convertido a algunos miembros de las Fuerzas Armadas en facilitadores involuntarios de los cárteles. La corrupción también se manifiesta en la impunidad que rodea muchos crímenes relacionados con cárteles. La falta de rendición de cuentas ha debilitado la confianza en las instituciones gubernamentales y ha perpetuado un ciclo de violencia sin fin. La percepción de que los cárteles pueden operar sin consecuencias ha alimentado su audacia y ha llevado a situaciones como la retirada de las fuerzas de seguridad durante la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán. Este vínculo peligroso entre cárteles y corrupción plantea interrogantes cruciales sobre la capacidad del gobierno mexicano para abordar la crisis. ¿Cómo puede México romper este ciclo destructivo y restaurar la confianza en sus instituciones? En medio de esta crisis, la sociedad mexicana se enfrenta a la difícil tarea de abogar por un cambio estructural y exigir responsabilidad. Las organizaciones civiles y los ciudadanos conscientes están presionando por una reforma integral que aborde la corrupción en todos los niveles del gobierno y fortalezca las instituciones encargadas de mantener su seguridad. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en este proceso de cambio. La implementación de medidas que garanticen la integridad y la responsabilidad de los funcionarios públicos es esencial para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales. Además, fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir y castigar la corrupción es imperativo. A nivel internacional, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado es fundamental. México debe trabajar en estrecha colaboración con otros países para abordar las fuentes de financiamiento de los cárteles y coordinar estrategias efectivas para desmantelar estas organizaciones transnacionales. En última instancia, enfrentar la corrupción y debilitar la influencia de los cárteles requerirá un esfuerzo colectivo y sostenido. La sociedad mexicana, junto con sus líderes y fuerzas de seguridad, debe comprometerse a construir un futuro donde la legalidad y la seguridad prevalezcan sobre la corrupción y el crimen. Solo mediante un enfoque integral y colaborativo se podrá superar esta crisis existencial y sentar las bases para un México más seguro y próspero. En el corazón de la crisis que enfrenta México, donde los cárteles y la corrupción han tejido una red peligrosa, se yergue la necesidad apremiante de un cambio. La fusión entre el crimen organizado y la corrupción política y militar ha sumido al país en un torbellino de violencia y desconfianza. Es evidente que la sociedad mexicana se encuentra en un punto crítico, donde la decisión de abrazar la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración colectiva será determinante para superar estos desafíos. El llamado a la acción resuena con fuerza, instándonos a todos a ser agentes de cambio. Darle like, comentar, compartir y suscribirse no es simplemente un gesto en el mundo digital, es un acto de solidaridad y compromiso con la construcción de un México más seguro y justo. Al interactuar con este contenido, contribuyes a difundir la conciencia sobre la urgencia de abordar la corrupción y el crimen organizado. La crisis actual no puede ser enfrentada únicamente por líderes gubernamentales o fuerzas de seguridad. Requiere la participación activa de cada individuo. Este llamado a la acción colectiva es nuestro camino hacia un México donde la justicia prevalezca sobre la impunidad y la seguridad sea un derecho para todos.